Encuentre los puntos sobre la curva r igual a 1 menos seno de teta donde la recta tangente es horizontal o vertical. Bueno, no debería decir la palabra o vertical, sino horizontal y vertical, porque ahí está dando como a entender que puede ser uno o el otro. La idea es que pues sean los dos, ¿no? Eso es lo ideal. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar esos lugares? Porque nos dice encuentre los puntos, o sea, necesitamos encontrar el punto de coordenadas x, y, donde, donde en ese punto la característica es que la recta tangente es horizontal. Y también necesitamos, aquí voy a poner P sub H es de horizontal y P sub V, el punto donde la recta tangente es vertical. Claro, porque los dos tienen un desarrollo diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr encontrar esos puntos gracias a esa característica horizontal? Y luego lo vamos a hacer con vertical. Bueno, para eso necesitamos la fórmula matemática que nos permite encontrar la pendiente. Entonces, para poder encontrar la recta tangente, se necesitan siempre dos cosas, el punto y la pendiente. El punto es lo que me piden calcular, entonces no voy a encontrar como tal la ecuación de la recta, sino lo que quiero hallar es el punto. Entonces, como la característica es horizontal, siempre que la recta tangente sea horizontal, su pendiente debe dar cero. Siempre que nosotros tengamos cualquier recta, independientemente que sea tangente o no, desde que una recta sea horizontal, su pendiente es igual a cero. Siempre que hagamos una recta que sea horizontal, su pendiente es cero. Entonces, como en este caso nos estamos ubicando directamente en la recta tangente, entonces podemos decir que la pendiente de la tangente tiene que valer cero porque es horizontal. Entonces, para esta ecuación ya encontramos la lógica, la ecuación que nos permite traducir esta situación matemática. Entonces, recta tangente es m sub t y horizontal, por lo tanto, igual a cero. Entonces, esa frase se traduce en forma de ecuación. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? Como la ecuación que yo tengo, la curva que me están dando es una curva polar, observen que la ecuación que me están dando es r igual a 1 menos seno de teta. La pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar la expresión matemática de la pendiente a esta curva? Y luego de tener la expresión de la pendiente de la tangente de esta curva, ahí sí podemos hacer que la pendiente de esa curva sea cero para así utilizar esta información. Entonces decimos, bueno, entonces en el caso de esta ecuación, nosotros tenemos una fórmula, unas fórmulas que son las tangentes en polares. Entonces aquí nosotros Una podemos decir, pregunta. ajá, eh, unas coordenadas, ¿cómo sé si son polares o no? bueno, para identificar si son polares dependerá de las letras que intervengan en esa ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación sabemos que es por polares porque la letra que utilizamos es teta y la letra R. Son las dos letras que estamos utilizando. Por lo tanto, es polares. Si las letras que están en la ecuación son la letra X y la letra Y, entonces es una ecuación tipo cartesiana, porque directamente está la letra X y la letra Y. ¿Se entiende ahí? Ah, listo. Listo, Perfecto. profe, listo. Entonces, esta curva llamaríamos una curva polar. Entonces, tenemos que hablar de las tangentes en curvas polares. Entonces, nosotros sabemos que de toda curva cartesiana es que tiene las letras X y Y, la pendiente de la tangente se encuentra de la expresión de la derivada de dy de x. Pero resulta que en nuestro caso no tenemos la ecuación en términos de x y de y. Tenemos la ecuación en polares porque está en términos de r y teta. Entonces, en ese caso, observen aquí la parte de la derivada. Esta derivada va a ser igual a lo que está aquí a la derecha. ¿Y qué es lo que está a la derecha? ¿Qué expresión matemática? Dice que debemos derivar a r respecto a teta y eso se debe multiplicar por seno de teta. Debemos sumarle r y multiplicarlo por coseno de teta. En la parte de abajo debemos tener derivada de r respecto a teta, ahora multiplicado por coseno de teta, menos r seno de teta. ¿Cuál es el objetivo en esta pendiente de la tangente? Reemplazar la expresión de la derivada, vean, la expresión de la derivada
y la expresión para r. Porque el objetivo es que la pendiente, el objetivo es que esta pendiente quede como una expresión matemática que dependa únicamente de la variable teta. La idea es que todo esto solamente tenga la letra teta. Entonces, como coseno de teta ya es la letra teta, pues no necesito cambiarla. Pero la letra r sí necesito cambiarla, esta letra r también necesito cambiarla, este de r de teta también necesito cambiarla y este de r de teta también necesito cambiarla. Entonces diríamos que para hallar dr de teta y hallar r, lo tenemos que hacer a partir de la ecuación que nos dan. Claro, la curva que nos dan ya es la r. Miren, acá ya está la r. O sea que esta r se puede reemplazar aquí donde está r y aquí donde está r. Nos faltaría la derivada, o sea que debemos tomar esta expresión y derivarlo respecto a teta. Recuerden que la letra respecto a quien se deriva es la letra que está en la parte inferior. Entonces ya podemos hacer todo el procedimiento. Entonces podemos decir que r es igual a 1 menos seno de teta de r de teta es igual a la derivada de esta expresión respecto a teta. La derivada de esa expresión es la derivada del 1, pues nos va a dar 0. Derivada de la función seno nos va a dar coseno de teta y la derivada de teta respecto a teta, pues en ese caso no hay interna porque estamos derivando respecto a la misma letra, o sea que eso nos da menos coseno de teta. De esa manera ya podemos reemplazar la letra r, podemos reemplazar la expresión de r de teta y nos quedaría entonces, vamos a seguir reemplazando, entonces nos queda que la pendiente de la tangente es la expresión de la derivada que nos dio menos coseno de teta multiplicado por seno de teta más r, que recordemos que r es 1 menos seno de teta multiplicado por coseno de teta. Y eso es todo lo que va en la parte de arriba. En la parte de abajo va la derivada, que es menos coseno de teta multiplicado por coseno de teta menos r, que es 1 menos seno de teta multiplicado por seno de teta. Entonces en la parte de arriba es seno coseno y abajo es coseno seno, como para tener una idea, y arriba es más y abajo es menos. Esa es la lógica de la forma. Bien, entonces ya tenemos la expresión matemática de la pendiente de la tangente en polares. Esto es muy importante, que sea en polares. ¿Por qué? Porque aquí nos están preguntando por la parte de tangente horizontal, tangente vertical de la curva que está en polares. Entonces por eso la idea es encontrar la derivada, que es la pendiente de la tangente, en polares. Listos. Ahora, ¿cómo encontramos los lugares donde la recta tangente es horizontal? Ya dijimos que es donde la pendiente de la tangente sea cero. Entonces vamos a hablar de recta tangente horizontal, copio ese título, lo traigo porque es lo que primero voy a resolver y entonces esta información traduce que la pendiente de la tangente tiene que ser cero. Entonces yo tomaría toda la expresión y lo que haríamos es cambiar la pendiente por cero. Esta expresión la cambiamos por cero. Para que esto sea cero, lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces, esto que divide pasamos a multiplicar o lo podemos ver de esta manera. Para que esta fracción me dé cero, el de arriba tiene que ser cero. Entonces nos queda esta expresión de arriba igualada a cero. O también lo podemos ver así, igualada a cero. Listos. De aquí, pues el objetivo es resolver esa ecuación en términos de teta. Hay que hallar el valor de teta que resuelve esa ecuación. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, por acá puede hacer una distributiva de términos. Tendríamos entonces menos coseno de teta, seno de teta, más, aquí tendríamos coseno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Aquí la parte más dura es resolver la ecuación. Entonces, esa sería una opción, hacer una distributiva como para ver qué nos está quedando al final de todo. Entonces, el problema es cómo resolvemos esta ecuación tan grande. Lo primero que intentamos hacer ante una ecuación tan grande que esté igualada a cero, ojo, igualada a cero, es tratar de factorizar. Eso es lo primero que siempre vamos a intentar. Entonces, veamos si hay un factor común entre todos esos términos. Entonces, decimos, bueno, aquí tengo un coseno, acá tengo un coseno, acá tengo un coseno. Uy, podríamos factorizar coseno. Entonces decimos, listo, vamos a intentar factorizar coseno. ¿Y qué nos quedaría? Entre paréntesis nos quedaría menos seno de teta más 1 menos seno de teta igualado a 0. Entonces resulta que lo que hice al factorizar
es que los términos queden multiplicando. Eso es lo importante de la factorización, que quedan multiplicando. Y ahora podemos aplicar la siguiente lógica. Si yo tengo un término que vamos a llamar A y tengo otro término que vamos a llamar B, y yo tengo esos dos términos que se están multiplicando, es como tener 2 multiplicado por 5. Pues eso nos da 10. Pero en este caso, lo que nosotros queremos es que la respuesta nos dé 0. Por eso es muy importante que al otro lado no haya nada, esté 0. ¿Qué pasa? Que si yo quiero que esta multiplicación me dé 0, es necesario y obligatorio que el primero, como por ejemplo el 2, lo cambiemos por 0, o el segundo lo cambiemos por 0, o que ambos sean 0. Esa es la única manera en que me puede dar una respuesta 0. Entonces yo puedo decir, el primero, que en este caso el primero es coseno, entonces intentemos que el primero sea igual a 0. O intentemos que el segundo sea 0. Pero, pues en este caso la idea es todas las posibilidades, hay que tener en cuenta todas, absolutamente todas las posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando buscamos que coseno de teta sea igual a 0? Bueno, para que coseno de teta sea igual a 0 es una serie. Y la serie es que teta debe ser igual a 2n más 1 multiplicado por pi medios. Luego tenemos menos seno de teta sería menos 2 seno de teta igual a 0. Ahora este menos 2 seno de teta lo paso al otro lado, a sumar nos quedaría 1 es igual a 2 seno de teta. El 2 pasa a dividir, nos quedaría 1 medio es igual a seno de teta. Y ahora ese seno, esa función seno, pasa al otro lado como seno inverso, o podemos escribirlo así, seno de teta es igual a 1 medio, y ahora teta es igual a seno inverso de 1 medio. Si lo hacemos en la calculadora, seno inverso de 1 medio, esto nos da pi sextos. Eso nos da pi sextos. Entonces, aquí podemos decir que seno de pi sextos me da 1 medio, efectivamente. Y resulta que hay otro valor, este se llamaría un teta 1. Para hallar teta 2, lo que vamos a hacer es pi menos teta 1, o sea, pi menos pi sextos. Eso nos va a dar, si no estoy mal, 5 pi sextos. 5 pi sextos. Entonces, resulta que cuando se iguala a 0, el coseno o el seno, ambas funciones trigonométricas, tienen una fórmula para que eso dé 0. Pero cuando son números diferentes, como en este caso el 1 medio, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que calcularlo con seno inverso, o sea, con la calculadora. Resulta que ahí hay dos números escondidos, o sea, hay un primer valor que se saca con la calculadora y hay un segundo valor que se saca con esta fórmula. Entonces, en el caso del seno, la fórmula es pi menos teta 1, o sea, el ángulo que hallamos por calculadora. En el caso de coseno, para hallar el ángulo 2 es 2pi menos el ángulo que hallamos por calculadora. Ahora, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esos dos ángulos? Porque resulta que las funciones trigonométricas pues tienen infinitas respuestas. Entonces diríamos que la serie de teta 1 es pi sextos más 2m pi y teta 2 es igual a 5 pi sextos más 2k pi. Bueno, ¿por qué yo le estoy sumando el 2m pi y por qué le estoy sumando el 2k pi a las respuestas que hallamos anteriormente? Resulta que si usted tiene un ángulo, por ejemplo aquí yo ubico un ángulo rápidamente, este ángulo lo podemos llamar teta 1. Hay una cualidad de las funciones trigonométricas y es que son periódicas. Y aquí es donde vamos a entender esa periodicidad. Resulta que, vamos a decir que este teta 1 es 60 grados. O sea, ese es el ángulo que es respuesta del ejercicio. Pero si yo a ese ángulo le sumo 360 grados, la pregunta es, ¿a dónde llego? A nivel angular, estamos llegando al mismo lugar. Ahí sí como el cuento, le dimos la vuelta y llegamos donde estábamos. Entonces, en ese caso, nosotros decimos, como volvimos al mismo lugar, pues la respuesta va a ser la misma. Entonces, nosotros podemos decir que tanto el ángulo de 60 como el ángulo de 360, el ángulo de 60
va a ser lo mismo que 60 grados más 360 grados. Esa va a ser la situación, que esos dos valores sirven. 60 o 60 más 360 sirve. Y si yo vuelvo y le sumo, tengo el 60 más 360 y vuelvo y le sumo 360, ese ángulo también sirve. La idea es encontrar los ángulos diferentes en un intervalo de 0 hasta 2pi. Eso es lo ideal. Y los ángulos que en este caso son respuesta en el intervalo de 0 a 2pi es pi sextos y 5 pi sextos. Pero lo que pasa es que aquí dependerá del profesor. Hay profesores que son muy estrictos y le dice, encuéntreme todos los lugares. O le dice, cuando busque los lugares, solo encuentre los lugares en el intervalo de 0 hasta 2pi. Entonces, si la pregunta solamente va enfocada a los ángulos entre 0 y 2pi, pues las respuestas serán pi sextos y 5 pi sextos. Pero si las respuestas son todos los ángulos que se dan, entonces ante esa pregunta, estas son las respuestas adecuadas con todo y el 2k pi y el 2m pi. Bueno, aquí me falta aclarar que m y k es igual a, bueno, no son iguales, hay que separarlos. Son 0, más o menos 1, más o menos 2 y puntos suspensivos. Y k es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2 puntos suspensivos. Así. Entonces, ese es el por qué yo hago todo este proceso de desarrollo. Porque las respuestas pueden ser diferentes y pueden ser infinitas. Entonces, hay que tener cuidado qué es lo que quiere el profesor. ¿Sí? Y es que si fuéramos muy estrictos, aquí, bueno, digamos que aquí la pregunta, gracias a que la pregunta son los puntos, el ángulo puede cambiar, porque la posición en este lugar puede tener un ángulo. Entonces yo le sumo los 360 y llego al mismo punto. Y si le sumo 360, llego al mismo punto. Entonces, a nivel del punto en cartesianas, podemos decir que solamente es el ángulo que va entre 0 y 2pi. Pero si fuera el ángulo, si la pregunta fuera cuál sería el ángulo, ahí sí nos toca tener en cuenta pues todos los 360 que se puedan sumar y por lo tanto nos toca tener en cuenta el 2mpi. Sin embargo, es una pregunta que le deben hacer a su profesor, que es el que al final les califica el desarrollo. Bien, entonces como aquí nos quedó en forma de serie, tenemos que dar la respuesta en términos de ángulos entre 0 y 2pi, como ya les había mencionado. Entonces lo que hacemos es darle a n el valor de 0. Siempre arrancamos en este caso con el valor de 0. Entonces θ va a ser igual a 2 multiplicado por 0 nos va a dar 0. 0 más 1 nos da 1, nos queda pi medios. Ahora, si n es igual a 1, entonces diríamos 2 por 1, 2, más 1, 3, nos dará 3 pi medios. Y si n es igual a 2, nos quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5, nos va a dar θ es igual a 5 pi medios. 5 pi medios, si yo hago la división 5 dividido entre 2, eso es 2.5, o sea que este valor de θ es lo mismo que 2.5 pi. ¿Qué pasa? Que yo estoy hablando del intervalo que va de 0 hasta 2pi. 2pi, y aquí ya estoy hablando de 2.5 pi, ya me pasé, o sea que este no lo debo tener presente. Porque se pasa del intervalo. Siempre tengo que hablar en un intervalo de 0 a pi. Y recuerden que pues si el objetivo es dar los ángulos, todos los posibles ángulos de respuestas, habrá que agregarle, como yo ya utilicé la n, no mentiras, estos dos ángulos están contenidos en esta respuesta. Entonces no, aquí ya está en forma de serie, o sea, ya los tendré en cuenta todos. Pero para el cálculo de los puntos específicos necesitamos los ángulos que van entre el intervalo de 0 hasta 2pi. Entonces, en total encontramos 4 ángulos, pi medios, 3 pi medios, pi sextos y 5 pi sextos. ¿Qué pasa con esos Profe, una ángulos? pregunta. Ujú, 2pi es la circunferencia completa, ¿verdad? correcto, 2pi es 360 grados. Ok. Decía, tenemos entonces en total 4 posibles respuestas. Esta es una, esta es 2, teta 1, teta 2. Aquí sería, bueno, para seguir la misma línea que ya teníamos, aquí era teta 1, teta 2, aquí sería teta 3 y teta 4. Tenemos 4 posibles ángulos. Resulta que puede darse el caso en donde los ángulos se mezclen, los de recta tangente vertical con los de recta tangente horizontal. Puede darse el caso. Entonces, ¿qué pasa?
que tenemos que revisar esos 4 ángulos y reemplazarlos en la pendiente de la tangente. Entonces nosotros tenemos que en la calculadora, vamos a utilizar la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Aquí nosotros tenemos la expresión de la pendiente, ¿sí ven? La voy a copiar y la voy a pegar. Si están en un parcial y están con poco tiempo, no da el tiempo para verificar, pero aquí pues la idea es hacerlo completo, vamos a verificar. La idea es verificar que los ángulos anteriores no se mezclen con recta tangente y recta tangente horizontal con recta tangente vertical. O sea, que efectivamente, verificar que efectivamente haga que la pendiente de la tangente sea cero. Si cada uno de esos ángulos hace que la pendiente de la tangente es cero, verificado y todos nos sirven. Entonces decimos, en ese orden de ideas vamos a escribir en la calculadora fracción y vamos a escribir menos la función coseno. Ahora, ¿cómo vamos a poner el ángulo teta? Como variable, lo vamos a poner como variable. Entonces resulta que la calculadora trae, esta calculadora que yo estoy utilizando, trae unas letras. Por ejemplo, si ustedes observan el negativo, este símbolo de negativo que está en toda la pared, por acá donde tengo el dedito, a ver, por acá, aquí, este negativo, aquí donde tengo el dedito, este negativo, si ustedes ese botoncito no lo priman, ese botoncito, ustedes pueden observar que en la partecita de arriba hay una letra A en morado. Entonces yo como saco esa letra, oprimen la tecla alfa y luego oprimen el símbolo menos, ese negativo que está entre paréntesis, y les tiene que aparecer la letra A. Eso es lo que va a hacer referencia al ángulo. Bien, cierro paréntesis, ahora oprimo seno para que aparezca la función seno, vuelvo y oprimo alfa y el botón del negativo para que vuelva y me aparezca el ángulo, más, aquí pongo más, paréntesis, 1 menos seno, me toca sacar otra vez alfa A para que salga la letra A, cierro paréntesis, porque hay uno al inicio y ahí cerré un paréntesis para el ángulo y otro paréntesis para el paréntesis y ahora coseno de teta que sería alfa A y cierro paréntesis. Y en la parte de abajo va menos coseno de alfa A, cierro, otra vez coseno de alfa A, cierro paréntesis, menos paréntesis 1 menos seno de alfa A, cierro paréntesis del ángulo, cierro paréntesis de la expresión, seno de alfa A. Listo, cierro paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de tener toda la expresión escrita, ahí ya les tuvo que haber quedado toda la expresión escrita, lo que voy a hacer es oprimir la tecla que está debajo de Shift, oprimir la que está debajo, una que dice CALC. En pocas palabras dice calcular. Entonces, cuando yo oprimo esa tecla, la calculadora me pregunta, oye, ¿y cuál es el valor de la A? Entonces, aquí es donde vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a hacer el valor de teta y el valor de la pendiente de la tangente. Entonces, aquí nosotros teníamos en total 4 valores de teta. 1, 2, 3 y 4. Listo, el primer valor de teta que vamos a encontrar era pi sextos, el siguiente era 5 pi sextos, el siguiente era pi medios y 3 pi medios. Pi medios y 3 pi medios. Listos. Entonces, cuando me pregunta el valor de la A, yo tengo que poner el primer ángulo y será poner chi pi dividido en 6, tal cual, miren. Pi dividido entre 6. Lo escribo, lo oprimo los botones para que en la pantalla me aparezca pi dividido entre 6. Oprimo esos botones, shift pi, para que me aparezca pi dividido entre 6. Y oprimo la tecla igual para que él haga el proceso del cálculo. Y efectivamente me da 0. Vuelvo y oprimo calcular. Otra vez me pregunta el valor de A. Ahora pongo 5 por shift pi para que me aparezca la letra pi dividido entre 6. Vuelve y me da 0. Oprimo otra vez calcular. En este caso vamos a decir que es chi pi medios dividido entre 2 y ahí me da error matemático. Aquí me da error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese lugar aparentemente la pendiente de la tangente nos debería dar 0, pero resulta que nos está dando 0 sobre 0 y en ese caso pues está hablando de una recta tangente vertical. Entonces el detalle está en que se camuflan algunas ocasiones las rectas tangentes verticales se mezclan con las rectas tangentes horizontales. Entonces, por eso es la necesidad de verificar. Luego voy a darle otra vez calcular. En este caso voy a decir 3 pi medios. 3 pi medios. A ver qué me da. Y aquí sí me da 0. Ahí sí me da 0. Entonces, uno de esos lugares se nos metió, se nos camufló. O sea que pi medios en realidad no es una recta tangente horizontal, sino que va a ser una recta tangente vertical, es lo que aparentemente pues, nos está dando. Bien, ahora,
Dada esa lógica, lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, ya podemos decir que estos tres lugares, el 1, el 2 y el 4, realmente sí son lugares donde la recta tangente es horizontal. Pero recuerden que la respuesta es puntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo encuentro el punto, el valor de x y el valor de y? Recordemos que para pasar de r teta, para pasar a xy, tenemos unas fórmulas. Pero ojo, aquí apenas tengo el valor de teta, me falta el valor de r. La pregunta es cómo hallo yo el valor de r a partir del valor de teta. Pues con la función que me dieron al inicio. La función de la que hemos hecho prácticamente todo es que r es igual a 1 menos seno de teta. Claro, la función, la curva, es la que me permite hallar el valor de r. Entonces vamos a hallarle el valor de r correspondiente. Y entonces diríamos que aquí podemos utilizar la calculadora. No voy a borrar, no le voy a oprimir a C, sino que voy a escribir ahora directamente, escribo 1 menos seno de alfa A. Cierro paréntesis. Ya tengo la expresión 1 menos seno de alfa A y ahora le voy a dar calcular y voy a empezar con chi pi sextos y aquí me da que el radio vale 1/2. Luego vamos a calcular 5 chi pi sextos y eso me da 1/2. Calcular con 3 chi pi medios y eso me da 2. Así de sencillito. Entonces ya tenemos el valor de teta y el valor de r, ahora tenemos que convertirlo en xy. ¿Cómo hacemos para convertirlo en xy? Pues aquí vamos a escribir cuánto vale x y cuánto vale y. Bueno, para pasar de polares a cartesianas utilizamos las siguientes fórmulas. X es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular coseno de este ángulo y multiplicarlo por r que vale 1/2. Entonces yo voy a decir 1/2, así me toca manual, 1 sobre 2, 1/2, que vale r, multiplicado por coseno de pi sextos, chi pi dividido entre 6. Y eso me da raíz de 3 sobre 4. Luego me toca otra vez ángulo de 1/2, pero con un ángulo de 5. Este sí me puedo devolver y modificar y me quedaría menos raíz de 3 sobre 4. Ahí está. Y tenemos el último, que sería un radio de 2. Entonces aquí me toca borrar. Este sí me toca borrar 2 coseno de 3 pi medios. Aquí me dio 0 el valor de la x. Ahí me dio 0. Y ahora para hallar el valor de la y hacemos lo mismo pero con seno. Entonces, aquí me devuelvo, pongo seno de pi sextos, 1/2 de pi sextos, acá me queda 1/4. Aquí cambiamos 1/2 a 5 pi sextos y me da aquí también 1/4. Y el último era 2, aquí coseno lo cambio por seno y me queda menos 2. Ahí está. ¿Listos? Entonces, en ese caso, ya tenemos las componentes x y y podemos decir, por lo tanto, los puntos son, el punto 1 vendría siendo raíz de 3 sobre 4, 1/4. El punto 2 vendría siendo menos raíz de 3 sobre 4, 1/4. Y el punto 4, para pues tener bien la referencia, sería 0, menos 2. Son los puntos donde la recta tangente es horizontal. Esa es la situación, esa es la cuestión, donde la recta tangente es horizontal. Ahora, ¿qué nos haría falta? Los puntos donde la recta tangente es vertical. Entonces, la cuestión en recta tangente vertical la situación que se nos da es, nuevamente traemos la fórmula de la derivada, de la pendiente de la tangente, vean, la vuelvo y la copio, y en este caso lo que buscamos para que se dé una recta tangente vertical es que el denominador nos dé 0 y que el de arriba nos dé un número. Necesitamos que se dé esta configuración. Un número
diferente de 0 dividido en 0. Eso es lo que necesitamos que nos dé. O sea, necesitamos que nos dé arriba un número y abajo necesitamos que nos dé 0. Si se da esa configuración, tenemos recta, tangente, vertical. Entonces decimos, bueno, ¿cómo primero encontramos esta situación o esta configuración matemática que nos exige aquí el ejercicio? Necesitamos que el denominador, o sea, el de abajo, sea 0. Necesitamos que todo esto sea 0. Entonces lo copio, lo pego y buscamos donde el de abajo, vuelvo y repito, sea 0. Eso es lo primero que hacemos cuando queremos hallar tangente recta, tangente vertical. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, el problema es resolver la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos primero? Desarmamos todo. Entonces aquí nos estaría quedando menos coseno cuadrado, vean, coseno por coseno menos coseno cuadrado. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el signo y también con la función seno. Entonces diríamos, el menos viene y multiplica el 1, nos va a quedar menos 1, y multiplicado por seno nos va a quedar menos seno de teta. Ahora este menos con este menos nos va a dar más, y más multiplicado, menos por menos más, y seno de teta multiplicado por seno nos va a quedar más seno al cuadrado de teta, y eso es igual a 0. Ahora, nosotros tenemos un coseno y tenemos un seno cuadrado. En ese caso, pues la idea es llevarlo todo a la misma función trigonométrica para que el despeje de esa función trigonométrica se pueda lograr. Entonces podríamos llevar todo a la función trigonométrica seno. Sería como lo más fácil, o también, sí, sería lo más fácil por lo que tenemos un seno a la 1. Es lo más fácil de hacer. Entonces hay que llevar todo a seno, porque tenemos un seno a la 1 y tenemos un seno a la 2. Entonces este coseno cuadrado pues hay que convertirlo en una expresión seno. Entonces recordemos que por identidad coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta. Esa es la identidad básica que nosotros tenemos. Entonces nosotros podemos decir que tenemos menos, paréntesis, 1 menos seno al cuadrado de teta menos seno de teta más seno al cuadrado de teta igual a 0. Tenemos esa situación. Podemos hacer distributiva del signo menos y nos estaría quedando menos 1 menos por menos más seno al cuadrado menos seno de teta más seno al cuadrado de teta igual a 0. ¿Y ahora qué podemos decir? Que tenemos seno al cuadrado, aquí tenemos seno al cuadrado, va a ser 2 seno al cuadrado de teta, luego vamos a tener menos seno de teta y luego vamos a tener un menos 1 igual a 0. Entonces organicé de acuerdo a la potencia de la función trigonométrica. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es, como ya está organizado, podemos hacer un cambio de variable para resolver. Vamos a decir que u sea igual a seno de teta. No solo en las integrales se hace sustitución, también se puede hacer en las ecuaciones. Y nos estaría quedando 2u al cuadrado menos u menos 1 igual a 0. Entonces nos está quedando una cuadrática. Para resolver una cuadrática lo podemos hacer multiplicando. Regáleme un segundo, aquí lo intento hacer multiplicando 5, 3. O nos tocaría utilizar la fórmula de la cuadrática. Uy, sí se puede hacer. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar toda la ecuación por 2. Así. Entonces, ojo, aquí nos estaría dando 4u al cuadrado. Aquí voy a esconder el 2 con la u. Y luego tengo menos 2 igual a 0. Ahora hacemos la factorización usual que ya sabemos hacer. La raíz del primero, 2u y 2u. Luego decimos menos, luego decimos más, y dos números que al multiplicar nos den 2 y que según estos signos nos dé menos 1. Ojo porque este 2 está escondido. Eso es el procedimiento de este tipo de factorización. Cuando se multiplica todo, hay que hacer esconder ese número con la letra. Solo en la parte de la mitad, en los extremos sí se hace la respectiva multiplicación. Entonces los números serían 2 y 1, porque 2 por 1, 2, y menos 2 más 1 nos queda menos 1. De ahí nosotros podemos decir, como esto es una multiplicación de dos términos que nos está dando 0, vean que nuevamente nuestro objetivo fue factorizar, entonces podemos igualar a 0. Podemos decir que 2u menos 2 se iguala a 0 y 2u más 1 también se iguala a 0. De aquí nos quedaría 2u es igual a 2, o sea que u es igual a 1. Aquí 2u es igual a menos 1, o sea que u es igual a menos 1 medio. Como ya despejamos la letra u y gracias a la sustitución que nosotros habíamos planteado al inicio, podemos cambiar las letras u y nos quedaría seno de teta es igual a 1
seno de teta es igual a menos un medio. Ahora sí podemos hallar teta, pasándolo el seno al otro lado como seno inverso. Seno inverso de 1, teta es igual a seno inverso de menos un medio. Entonces nos estaría quedando seno inverso de 1, seno inverso de 1 en la calculadora, eso nos da pi medios, eso nos da pi medios. Y recuerden que para ese ángulo podemos buscar el otro, que podemos llamar este teta 1, haciendo pi menos el ángulo anterior. Y en este caso resulta que nos da otra vez pi medio. O sea, teta 1 y teta 2 es lo mismo, no hay segundo ángulo en este caso. Pero para este ángulo que podemos llamar teta 3, este sí lo podemos sacar acá, te da menos pi sextos, creo que aquí nos va a dar. Modo 1, 1, chip seno inverso de menos un medio. Eso nos da menos pi sextos, efectivamente menos pi sextos. ¿Qué ocurre? Que a ese ángulo tenemos que volverlo positivo. Entonces lo que hacemos es sumarle 360 grados para que nos lleve al ángulo que sí es positivo. Entonces aquí vamos a hacer teta 3 va a ser igual a menos pi sextos más 2pi. Entonces aquí a esto le sumamos 2 pi. Eso me da 11 pi sextos. 11 pi sextos. Uy, aquí no puedo hacer la resta. Aquí no puedo hacer la resta, ¿recuerdan? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que teta 4 es pi menos el ángulo que ya hallamos, que en este caso es menos pi sextos, y eso nos va a dar 7 pi sextos. Ahí hallamos el otro ángulo. Claro, claro, efectivamente. Hacemos pi menos el ángulo que hallamos, nos da 7 pi sextos. Y listo, ya tenemos todos los ángulos en el intervalo de 0 hasta 2pi. Bien, como en este caso solamente necesitamos los ángulos en el intervalo de 0 hasta 2pi, nos vamos a quedar con ellos. Si necesitáramos las series, tendríamos que sumarle a cada uno 2, una letra multiplicado por pi. 2, la letra P. Tienen todo el abecedario para hacer eso. Y cada letra tienen que decir que es 0 más o menos 1, perdón, 0, más o menos. Bueno, ejemplo, voy a poner un ejemplo para que no nos enredemos acá. Entonces, teta 1 vendría siendo pi medios más 2m pi. Teta 3, cierto que teta 2 nos da igual, entonces pues saltemos a teta 3, es igual a 11 pi sextos más 2k pi. Y teta 4 puede ser igual a 7 pi sextos más 2n pi. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa manera. Y luego pues aclarar que m es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, puntos suspensivos. Pero esto si nos pidieran todos los ángulos, ¿no? Si nos pidieran todos los ángulos. En este caso, solamente nos conformamos con los de 0 hasta 2pi, porque lo que nos piden son los puntos. Bien, entonces vamos a hacer una tabla nuevamente. Tenemos que hacer la tabla. Entonces tenemos teta 1, tenemos i, tenemos teta y tenemos pendiente de la tangente. Entonces aquí hay un ligero detalle y es, tenemos 1, el 3 y el 4. Vamos a anotarlos y vamos haciendo el procedimiento paso a paso. Porque este está bastante grande. Así. Entonces aquí sería pi medios, aquí sería 11 pi sextos y aquí sería 7 pi sextos. Perfecto. Y ahora el detalle es que por lo menos la parte de abajo sí nos está dando 0. Pero necesitamos saber si... miren el pi medios. Creo que el pi medios lo habíamos encontrado antes, que era el que estaba por acá. Véanlo, el que nos daba error, ¿sí? Porque él realmente era vertical. Entonces, algo que tenemos que verificar en este caso es que la parte de arriba de la pendiente de la tangente evaluada en estos ángulos nos dé un número diferente de 0 para que tengamos recta tangente vertical. Bien, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos evaluar, pero en este caso la forma de evaluar va a ser con el límite. Entonces voy a traer la expresión de la pendiente, acá está, como nos toca hacer el límite, porque aquí tenemos que demostrar que el resultado ante esos valores es infinito o menos infinito, tenemos que hacer esa demostración para garantizar que si son verticales, entonces lo que voy a intentar es simplificar los términos. Entonces, por ejemplo, aquí decimos pendiente de la tangente es igual a, aquí tenemos menos coseno de teta, seno de teta, más coseno de teta, menos seno de teta, coseno de teta.
En la parte de abajo vamos a, también podemos operar menos coseno cuadrado de teta, menos, tenemos seno de teta, más seno al cuadrado de teta, lo que ya habíamos hecho como en los anteriores. ¿Qué más podemos hacer aquí? Arriba se pueden operar, pendiente de la tangente, podemos decir que nos queda factorizo un coseno de teta, lo que ya habíamos hecho, y nos quedaría, por aquí nos queda un menos seno, y sabemos que aquí también nos queda un menos seno, y nos queda aquí un más 1. Entonces, 1 menos 2 seno de teta, y en la parte de abajo podemos, podemos reescribir esta expresión de abajo, que esto se utilizó la identidad, si se acuerdan por acá, y nos quedó esta expresión. Voy a dejar esta, que me gusta más, está más sencilla de escribir. Se puede utilizar esta, pero no hay una restando factor de. Bueno, dejémosla por ahora así como está aquí. Listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el límite en cada caso. Entonces vamos a decir, por ejemplo, límite cuando teta tiende a pi medios, y tendríamos el primer ángulo y tendríamos esta primera expresión. O sea, tendríamos que hacer el límite de la primera, con el primer ángulo, perdón, hacer el primer límite. Así. Entonces, en la parte de arriba, coseno de pi medios, eso nos da 0, factor de 1 menos 2. Bueno, la evaluación, siempre recuerden que ante todo límite hay que evaluar. Entonces, coseno de 0 nos da, coseno de pi medios, perdón, coseno de pi medios, factor de 1 menos 2 seno de pi medios, dividido en 2 seno al cuadrado de pi medios, menos seno de pi medios, menos 1. Entonces, coseno de pi medios da 0. Factor de 1 menos 2, seno de pi medios vale 1, dividido en seno de pi medios, eso vale 1, este seno de pi medios vale 1, al cuadrado vale 1, por 2 me va a dar 2, menos seno de pi medios vale 1, menos 1, eso nos está dando 0 sobre 0. Entonces, como nos da 0 sobre 0, podemos aplicar regla del L'Hopital. Entonces decimos, límite cuando teta tiende a pi medios. Aquí decimos regla del L'Hopital. Entonces nos quedaría, como aquí hay una regla de producto, entonces decimos derivada del primero. Bueno, derivada del primero, derivada de coseno, nos va a dar menos seno de 1 menos 2 seno de teta, más, ahora el primero quietico, coseno de teta, multiplicado por la derivada de la parte interna. En la parte interna tenemos la derivada del 1, que nos da 0, menos 2, derivada de seno, nos da coseno de teta. Así. Y en la parte de abajo, nos estaría quedando 2. Derivada de seno cuadrado nos va a dar, bajamos el 2, seno de teta, por la interna, coseno de teta. Menos la derivada de seno de teta nos da coseno de teta, y la derivada del menos 1 nos da menos 0. Escucha, bueno, vamos a ver. Y vamos a volver a evaluar. Vamos a volver a evaluar a ver cuánto nos da. Entonces nos quedaría menos seno de pi medios, factor de 1 menos 2 seno de pi medios, más coseno de pi medios, factor de menos coseno de pi medios. Así. Y en la parte de abajo nos estaría quedando 4 seno de pi medios, coseno de pi medios, menos coseno de pi medios. Entonces, seno de pi medios, esto vale 1. Seno de pi medios, esto vale 1. Coseno de pi medios vale 0. 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 Y entonces nos estaría quedando, en la parte de arriba, nos estaría quedando menos 1 factor de 1 menos 2 más 0 sobre 0. Porque aquí sí en la parte de abajo coseno de 0, 0, coseno de 0, 0. Entonces nos estaría quedando 1 sobre 0. Y entonces cuando nos da esa configuración podemos decir recta, tangente, vertical.
Entonces, este proceso de hacer el límite solo lo hacemos en el que tanto arriba y abajo nos dé cero, que fue el pi medios. Con los demás ya aseguradísimo que en esos valores no tenemos ningún problema. Porque vean que estos dos valores, estos dos, 11 pi sextos y 7 pi sextos, no nos dio del procedimiento de la parte de arriba, ¿sí ven? 11 pi sextos y 7 pi sextos no está acá. Entonces, la idea es solamente aplicar el límite cuando tanto arriba como en la parte de abajo, pues me genere cero. Entonces, cuando aquí genera error, cuando buscamos recta tangente y nos da error, entonces tenemos que identificar el límite de ese número para ver qué ocurre, porque el hecho de que nos dé error está implicando que nos está dando cero abajo. Y bueno, en este caso, cero arriba y cero abajo. Entonces, hay que aplicar regla del hospital para ver qué ocurre. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al final sí hay recta tangente horizontal. Entonces aquí sí decimos que esto nos va a dar más o menos infinito, más o menos infinito y más o menos infinito. Eso es lo que nos está dando. Y como la pendiente nos está dando más o menos infinito, alguno de los dos, entonces aquí podemos decir que hay recta tangente en esos lugares. ¿Qué nos haría falta? El valor de R correspondiente a cada uno. Recordemos que para hallar R, la ecuación que nos permite hallar R es que R es igual a 1 menos seno de teta. Esa era la ecuación original, ¿no? Y entonces hacemos en la calculadora 1 menos seno de pi medios, seno de teta. Aquí solamente hay que poner teta, entonces ponemos alfa ángulo. Entonces calculamos en pi medios, que sería chi pi medios, y nos está dando 0. En 11 pi sextos, calcular 11 chi pi dividido entre 6. Aquí nos da 3 medios. Y calcular en 7 chi pi sextos. Y esto nos da también 3 medios. ¿Listos? Y ahora podemos hallar el correspondiente x y el correspondiente y con las mismas ecuaciones que utilizamos arriba. X es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces vamos a calcular primero x. Como el radio vale 0, pues x vale 0. Aquí tendríamos que hacer 3 medios que vale el radio, 3 medios que vale el radio, multiplicado por coseno de chi pi sextos. Ah, no, 11 chi pi sexto, cierro, igual. Y esto nos va a dar 3 raíz de 3 sobre 4. Y vamos a hacer lo mismo, pero con 7 pi sextos. Y aquí nos da menos 3 raíz de 3 sobre 4. Listo, vamos para el valor en y. El valor en y, como pues la r vale 0, 0 por eso nos va a dar 0. Y ahora calculamos con el seno. Aquí nos da menos 3 cuartos, 7 pi sextos. Y aquí también con seno. Nos da menos 3 cuartos. ¿Listos? Ahí nos quedó. Y así podemos decir que estos son los puntos en donde la recta tangente es vertical. Me voy como perdiendo. Entonces, los puntos 0, 0, el punto 3 raíz de 3 sobre 4, menos 3 cuartos, y el punto, que sería este mismo pero con negativo, esos son los puntos en donde la recta tangente es vertical. Ahora, ¿cómo podemos estar 100% seguros que en esos lugares la recta tangente es vertical o horizontal, lo que ya hicimos? Hay que graficar. Aquí sí nos toca sí o sí hacer una gráfica de la situación. No, este. Y para eso utilizamos desmos. Entonces, la expresión matemática que en este caso nos piden analizar es la expresión 1 menos seno de teta. Entonces aquí yo escribo en desmos, busco las letras, aquí ABC, busco la R igual a 1 menos la función seno y necesitamos poner teta. Aquí en ABC está por acá teta. Cierro paréntesis y enter. Listo, ahí tenemos esa situación. Y ahora podemos ubicar los puntos. Entonces podemos ubicar para el caso de recta tangente horizontal. Acá tenemos los puntos, por aquí los tenemos. Por aquí están. Pero una pregunta Ajá. para graficar
para graficar, o sea, para graficar uno menos n de teta sin contarle valores, se reemplaza la teta. Ajá, se va reemplazando de teta. Digamos un ejemplo, teta. Si reemplazamos teta por cero, seno de cero nos da cero. O sea que R vale 1. El ángulo cero se despliega hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha yo tengo que contabilizar una unidad de longitud. Que eso es lo que usted observa que hay acá. ¿Sí ve? Ujú. Ah, ok. Y ahí llega usted y ubica este primer punto. Y le da otro ángulo y eso le permite hallar otro valor de radio. Y así sucesivamente lo va haciendo con todos los valores. Por ejemplo, 180 grados es pi. Si usted evalúa seno en pi le da 0. Y r igual a 1, le quedaría r igual a 1. Entonces, pi, ¿dónde se ubica? Hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda usted se tiene que mover una unidad. Y efectivamente ahí está. Hacia la izquierda se mueve una unidad. Y ahí ubica el punto, ¿sí? Listo. Íbamos en raíz de 3 sobre 4 y aquí le vamos a agregar una comita y es 1 dividido en 4. Cerramos paréntesis y ahí está el punto. Efectivamente, en ese punto, si hacemos zoom a la gráfica, efectivamente ahí se genera una recta tangente horizontal porque la curva sube y luego baja. Y en ese punto es donde se da la recta tangente horizontal. El otro punto es exactamente este mismo punto, pero el valor de x le ponen un negativo. Vamos a ver. Ajá, véanlo ahí. Ahí está. Y el último, que se supone que es en la parte de abajo, efectivamente, miren lo que hemos escrito acá. 0, menos 2, cierro paréntesis, le agregamos rótulo. Y ahí está, 0, menos 2. Efectivamente, los tres puntos son los puntos en donde la recta tangente es horizontal. Gráficamente, si lo vemos así como está, diríamos vertical, por aquí en este lugar hay una vertical, por aquí en este lado izquierdo, ahí hay otra vertical, y en el 0, 0 observen que se está dando una situación como de punta, pues ahí es donde también se está dando una recta tangente vertical. Entonces diríamos, bueno, vamos ahora a los puntos para recta tangente vertical. Entonces estos puntos los voy a dejar ahí, no voy a desplazar solamente los otros. Ahí está. Entonces tenemos el punto 0, 0. Cierro paréntesis. Uy, me pasé un paréntesis. Vean, efectivamente ahí en esa esquina, en ese rizo, se está dando recta tangente también vertical. Tenemos otro punto que es paréntesis, fracción 3 raíz de 3 sobre 4. Tiene un negativo, no tiene positivo, coma, coma, fracción, menos 3 cuartos. Cierro paréntesis, enter. Y ahora copio este puntico, lo vuelvo y lo pego, pero el siguiente es con el primero negativo. Ahí está. Entonces, para que se vea con un mejor detalle, voy a ocultar estos punticos, vean, los voy a ocultar. Y solo voy a dejar que se vean los otros tres punticos. El de color negro, vamos a agregarle rótulo, vamos a quitar los rótulos de los otros para que no se vean. Y ahí están los tres puntos. Y agregamos rótulo a este también. Claro, efectivamente, en esos tres lugares la recta tangente pues es vertical. Entonces vamos a agregar ahora sí todos con sus respectivos rótulos. Y apenas estoy tratando de que quede toda la información. Y ahora sí le tomo un pantallazo y dejamos aquí clarito cómo se resolvió todo. Y entonces ahora sí puedo rayar y decir, aquí la recta tangente es vertical, aquí la recta tangente es vertical, la de rojo va a ser horizontal, pero ya lo hice, voy a poner verde, ahí está horizontal, y ahí está horizontal, y aquí en el piso también está horizontal. Espérame que me queda quedando como muy inclinado, ahí está horizontal, y aquí hay otro puntico, aquí también es vertical. Ahí es vertical. Y listo. Ese sería el desarrollo del ejercicio. Entonces, ojo, los únicos que cuando tenemos recta tangente nos dan error, en esos es donde tenemos que evidenciar si realmente se da esa situación de recta tangente.
O si da error es porque hay que hacer el límite. Si da error es porque toca hacer el límite. Cuando los puntos nos dan en recta tangente, nos dan error. Y listo, así nos quedaría el desarrollo del ejercicio. Sin embargo, yo mañana, Bien, entonces, ante un ejercicio de solamente pregunten recta vertical o recta horizontal, recta tangente horizontal o vertical, la idea es hacer ambos. Siempre hay que hacer ambos para analizar en dónde sean posibles conflictos en el desarrollo. Entonces, primero siempre vamos a hallar los puntos donde la recta tangente es horizontal. Y eso es hacer que la parte de arriba de la pendiente de la tangente se vuelva cero. Entonces ahí nos van a dar unos resultados. La idea es todos esos resultados evaluarlos en la pendiente de la tangente. Entonces primero, vamos a decir, primero la pendiente de la tangente, la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Vamos a escribir aquí los pasos, que se entienda bien. Así, hagámoslo acá encima. Lo primero que hicimos fue esto. Siempre nos toca hacer eso. Y vamos a hacer que el de arriba sea cero. Siempre que el de arriba sea cero. Aquí que el de arriba sea cero. De ahí vamos a hallar unos ángulos. Entonces, esos ángulos que nosotros hallemos, siempre se tienen que evaluar a ver qué respuesta nos da. En el caso en el que nos dé error, ahí en ese que nos da error, nos toca hacer el límite para ver qué realmente ocurre. ¿Listos? Es eso por ese lado. Ahora, para la parte de la recta tangente vertical, lo que vamos a hacer es tomar el de abajo, la parte de abajo de la pendiente, de la tangente, la parte de abajo, la igualamos a cero. Al resolver también nos van a dar unos números, unos valores de ángulos. La idea es ver cuáles de los dos se cruzan. Si hay alguno que se cruce, en ese que se cruce nos toca hacer el límite. Como solamente se cruzaba en pi medios, o sea, nos daba cero tanto arriba como abajo, entonces ahí hay que hacer el límite. Pero en los que no se cruzaron, como en estos dos, ahí ya es por sí o sí, ahí ya hay recta tangente vertical, o sea, sí o sí, ahí hay. La cuestión es que se crucen. Si se cruzan, nos toca hacer el límite. Y en este caso, pues nos tocó hacer el límite únicamente con pi medios. Entonces la cuestión es así. Si el resultado de este límite es una un número pregunta. sobre cero, eso es recta, un número diferente de cero, ¿no? Un número diferente de cero, 5, 6, 7, menos 10, 20, lo que sea. Lo importante es que arriba hay un número diferente de cero y abajo esté el cero, automáticamente recta tangente vertical. Ya con eso es suficiente. Pero si nos llega a dar menos 2, entonces realmente lo que hay ahí es una recta tangente horizontal. Perdón, no hay recta tangente ni vertical ni horizontal. Simplemente es una indeterminación que se está dando y no habría ninguna de las dos. ¿Sí? Esa es la situación, porque cuando nos acercamos y nos da un número, pues ese número es el valor de la pendiente. Pero si el resultado del límite llegara a ser cero, entonces ahí sí podemos decir que es una recta tangente horizontal. Entonces la idea es que la respuesta del límite, hay tres tipos de respuesta en los límites. Que el límite nos dé, como en este caso, un número diferente de 0 sobre 0. Ante esa situación, vertical. Si nos da el límite como resultado 0, el resultado del límite nos da 0, entonces es recta tangente horizontal. Pero si el resultado es un número diferente a las situaciones anteriores, diferente a 0 y diferente a un número diferente de 0 sobre 0, o sea, nos da un número enterito, no entero, no, un número diferente de 0, pues en ese caso es simplemente una indeterminación y no hay ni recta tangente ni recta vertical, ni recta tangente vertical, no hay ninguna de las dos. Esa es la conclusión que se da. Y ya, pues en este caso, como los de abajo, estos no están repetidos con los de arriba, por eso no les tuvimos que hacer límite. Simplemente hallar los valores de x y y. Y ese sería el resumen para ese ejercicio y ya lo verificamos con el gráfico de esa curva en polares. El ejercicio bastante extenso para llegar a esa respuesta. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.